Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes, compañeros, compañeras y todas las personas que nos escuchan. De conformidad con el artículo 132 del reglamento de la Asamblea Legislativa y como diputada firmante del dictamen afirmativo de mayoría, procedo a realizar una breve explicación del expediente 18.899, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio económico 2014. Importancia del presupuesto. Para efectos de una mejor y más clara comprensión de lo que significa el presupuesto de la República, quiero utilizar casi textualmente las ideas centrales contenidas en un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda titulado El Presupuesto Nacional en Costa Rica. El presupuesto nacional es un instrumento financiero que contiene las prioridades del gobierno de la República. Se elabora en el Ministerio de Hacienda y por medio de este se asigna el dinero para la educación, para la salud, para la seguridad, la ciencia y tecnología, pensiones, el pago de la deuda, entre otros. Esto lo hace a través del conjunto de ministerios y otros órganos del gobierno. La Dirección General de Presupuesto Nacional es la encargada de hacer el presupuesto nacional, el cual busca garantizar los recursos financieros que van a contribuir con el desarrollo económico y social del país. El presupuesto nacional indica las prioridades del gasto del gobierno, incluidas en los 18 ministerios del Poder Ejecutivo, así como recursos para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. A pesar de ello, el presupuesto de la República, que se encuentra bajo el análisis de este plenario legislativo, solamente autoriza el 33% de los gastos del sector público. El restante porcentaje se encuentra fuera del control legislativo y aún cuando la aprobación de los demás presupuestos debe realizarla la Contraloría General de la República como ente auxiliar en la vigilancia y fiscalización de la hacienda pública. La importancia del presupuesto radica en que ahí queda plasmado cuál es la política económica y social que lleva a cabo el gobierno. Nos permite saber cuánto dinero se destinará a cada área del gasto público y dónde estarán las prioridades. Asigna dinero para brindar a la población los servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por ejemplo, los recursos para la educación se destinan tanto al Ministerio de Educación como para las universidades públicas, a los colegios técnicos y también se incluye la transferencia al Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS para programas de transferencias monetarias condicionadas a Avancemos, recursos del Fondo Nacional de Becas FONAVE para el otorgamiento de becas a estudiantes. Asimismo, se giran recursos en otros ministerios por medio de transferencias a las instituciones para que brinden los bienes y servicios a la población, como por ejemplo el Teatro Nacional, el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAP, a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Presupuesto 2014, contenido financiero. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio económico 2014 solicita un total de 6.6 billones de colones, lo que representa un 3.1 de crecimiento respecto al monto aprobado en la ley del presupuesto del año 2013, el cual fue de 6.4 billones de colones. Con los datos del Banco Central de Costa Rica acerca del valor proyectado del PIB para el 2014, cerca de 26.8 billones de colones, se concluye que el presupuesto ordinario dictaminado en la Comisión de Hacendarios representa el 24.7 de dicho monto. Origen de los recursos. Los recursos que financiarán los gastos propuestos para el año 2014 provienen de las siguientes fuentes en su mayoría. De las fuentes ingresos corrientes, 3.8 billones, significa un 57.3. Financiamiento, 2.8 billones,
lo que significa el 42.7%. Dado que el presupuesto inicial del 2013, esta distribución fue 56.7 ingresos corrientes y 43.2 de recursos de financiamiento. Señalamos que se está presentando un incremento en la participación de los ingresos corrientes de un 0.6%. Los ingresos corrientes se componen en un 93% de los ingresos de tipo tributario. Completan este rubro presupuestario los ingresos provenientes de contribuciones sociales, ingresos no tributarios y transferencias corrientes. Por su parte, los recursos del financiamiento tienen el propósito de cubrir las necesidades derivadas por la insuficiencia de ingresos corrientes y de capital y se concreta con la autorización para colocar títulos valores de la deuda interna. Ingresos corrientes. Los ingresos corrientes se originan en las transacciones corrientes que realizan las entidades del sector público destinadas a incrementar el patrimonio neto y que en el caso de la Administración Central se materializa mediante el cobro de impuestos. Los ingresos corrientes proyectan un crecimiento anual del 4% respecto al monto autorizado en el presupuesto de 2013, pasando de un monto de 3.6 millones a 3.8 billones. Para el ejercicio 2014, el 93% de los ingresos se originan en los ingresos tributarios y un 7% proviene de contribuciones sociales, ingresos no tributarios y transferencias corrientes. La principal distribución de los recursos del monto total de recursos presupuestados para el 2014, al menos 6 grandes áreas reciben el 80% de los gastos autorizados, a saber, 29.2 servicio a la deuda pública, cuyos recursos se destinan a cubrir el pago de intereses y amortización que genera el nivel de endeudamiento a cargo del Gobierno Central. 29.1% al Ministerio de Educación Pública. Es el título presupuestario operativo al que se le asigna la mayor cantidad de recursos y cuyo financiamiento es de origen constitucional. El 10.6 al régimen de pensiones, a través del cual se realiza el pago de todos los pensionados que pertenecen a los regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional. El 5.3 al Poder Judicial, título que contempla los recursos para la administración de la justicia en el país. El 5.2 al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ente rector en materia laboral y de seguridad social, y cuyo principal componente presupuestario son las transferencias a destinos como FODESAP y el PANI. El 4.5 para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es el ente rector en infraestructura del país y a través del cual se incorporan recursos para la infraestructura vial, aeropuertos, ferrocarriles, incluyendo la transferencia del sector. Según se desprenden de los datos anteriores, el 50% de los recursos del presupuesto nacional están dirigidos a la atención del sector social, presentándose para el 2014 un incremento de 267.464 millones de colones, sea un 8.7 más que el año 2013. Cabe recordar que los servicios sociales están conformados prácticamente por los siguientes renglones: vivienda y servicios comunitarios, salud, servicios recreativos, deportivos, cultura y religión, educación y protección social. Veamos con detenimiento algunos montos importantes que contempla este neurálgico aparato de atención social. En seguridad ciudadana, ¿qué se contempla en seguridad ciudadana? 226.718 millones para la seguridad pública, 79.937 millones para la administración penitenciaria y 352.236 millones al Poder Judicial. Esa es la inversión que se realiza en el país en la seguridad ciudadana o se proyecta para el 2014. En salud, 6.814 millones para el IAFA, 5.687 millones para ICODER, 111.776
para sostenimiento de los seguros de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un rubro muy importante del cual durante toda esta semana pasada estuvimos hablando en esta Asamblea Legislativa. Infraestructura, 4.370 millones para asociaciones de desarrollo, 167.400 millones de colones para infraestructura vial y 2.648 millones de colones para Incofer. En ambiente, 29.266 millones para el SINAC y FONAFIFO. En vivienda, 6.122 millones para el financiamiento de programas de vivienda. Y protección social, 3.456 millones de colones al CONAPAM, 224.984 de colones para FOESAP y 7.036 millones para el IMAS, 8.146 millones de colones para el programa PRONAE y Empleate. En educación y en cultura, 23.617 millones para FONAVE, 359.978 millones de colones para el FES, es decir, para las universidades, y 8.501 millones para los museos. Rigidez del gasto. A pesar de que este presupuesto dedica una proporción significativamente grande del gasto a fin de cubrir destinos y obligaciones establecidas constitucional y legalmente, debe advertirse que aún no se cumple con todos los destinos y obligaciones del gasto establecido por ley. Tales son los casos de educación y el PANI. Si bien es cierto, la asignación de recursos a estos dos sectores se incrementa en el presupuesto en relación a recursos presupuestados para este año, lo cierto también es que se cumple parcialmente con este mandato constitucional de incrementar al 8% del PIB el gasto de educación y el mandato legal de incrementar las transferencias al PAN. Honrar conjuntamente estos dos mandatos requería incrementar la asignación en 262.472 millones de colones, es decir, casi un 1% del PIB. Y cuando hablo casi un 1% del PIB, recuerdan ustedes que cuando estábamos con el plan de solidaridad habíamos llegado al extremo de 1.5%. Eso es lo que significa llegar a ese 8% y cumplir legalmente con el PANI. Tal y como están las circunstancias, podríamos llamar casi que misión imposible o irresponsabilidad con muchísimo endeudamiento más para el país y desde luego incrementando el déficit fiscal. Esto podría realizarse en dos formas: aumentando el presupuesto del gasto total en ese monto. Si se incrementa el gasto total, el déficit fiscal pasaría a ser el 7.3% del PIB en lugar del 6.3% que ya está implícito en el presupuesto, empeorando significativamente una posición fiscal que ya es insostenible en el mediano plazo y añadiendo al fuerte ajuste fiscal que ya de todos modos es necesario en los siguientes años para resolver la situación financiera. Recortar otros gastos presupuestados en cerca de un 1% del PIB y dirigir estos fondos hacia la educación y el PANI. Sin embargo, existe una gran inflexibilidad para reducir el gasto debido a la gran proporción que ya se dedica al cumplimiento de mandatos constitucionales y legales y al pago de remuneraciones, servicios de la deuda, haciendo prácticamente imposible la reasignación de recursos en el presupuesto. Para ilustrar lo anterior, basta con mencionar los siguientes datos. Composición del gasto presupuestario. Mandato constitucional, 2.2 billones, es decir, un 34.4% del presupuesto. En mandato legal, 1.4 billones de colones, que significa un 22.5% de este presupuesto. Gastos rígidos, 2.5 billones, que significan 37.9% del presupuesto. Y en otros gastos, 344 mil millones, que significan 5.2%, y de este monto, que significa 5.2%, hay que cumplir con las responsabilidades de los diversos ministerios. Nótese como el gobierno central solamente puede dedicar un porcentaje muy bajo del presupuesto, 5.2%, a otros destinos que no representan obligaciones constitucionales o legales o partidas del gasto rígido.
En salarios, el presupuesto para el año 2014 contempla para la partida de remuneraciones un total de 2.098.420 millones de colones para el pago solamente de salarios, monto que representa el 31.5% del total del gasto. La partida crece en 188.277 millones, un 9.8%, respecto al presupuestado en el 2013. Y 1.910.143.7 millones de colones, la partida se emplea para el pago de una planilla de 133.163 puestos. Esa es la planilla, el aparato estatal. Y cuando hemos dicho que si no cancelamos salarios, no tenemos nuevos impuestos, la única vía es recortar el aparato estatal. Estaríamos hablando de 133.163 puestos que tendría que pensarse en poder disminuir el aparato estatal. 4.394 plazas se incorporan a esta nueva ley de presupuesto para un aumento de 3.4. Y cuando nos preguntamos por qué 4.000 plazas, bueno, es precisamente cumpliendo con el Ministerio de Educación Pública, donde se aumenta sustancialmente su presupuesto. Entonces contemplamos el Ministerio de Educación Pública 3.467 puestos o plazas, que son con el aumento en el presupuesto de educación, 402 puestos en el Poder Judicial y 250 puestos en el Ministerio de Salud, mismos que 249 ya fueron creados en el presupuesto extraordinario de la República. Señor presidente, sé que mi tiempo se ha acabado, solo me queda lo de las transferencias y solamente este dato, no sé si lo puedo terminar. Muchas gracias. Con respecto a las transferencias, este rubro de gastos corresponde a erogaciones realizadas para financiar un gasto corriente, destinado a personas, a entes y órganos del sector público, privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades públicas de diverso índole, y a las erogaciones para financiar gasto de capital con el objeto de que los beneficiarios puedan adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o destrucción de los mismos o aumentar su capital financiero. Del análisis del proyecto se observa que el presupuesto nacional destina 2.030.4% para transferencias corrientes y 253.251 millones de colones, o sea 3.8% para transferencia de capital. Muchas gracias, señor presidente.